a explicar las cosas de antecedente más remoto. Y eso se nos puede ir todo año, toda una vida. Y normalmente los resúmenes académicos tienen un límite en el número de palabras. Quieren menos, pues pueden desde los que ponen muy pocos, 300 o 400 palabras, que es más bien muy poco, hasta 800 palabras, que es un par de páginas, para explicar de qué se trata nuestro trabajo, pero no más que eso. Entonces, no podemos hacer toda la explicación desde el principio. Hay que ir muy rápidamente a lo diferencial, a lo único, a lo original que tiene nuestro trabajo. Y no me queda muy claro qué es lo original y único de mi trabajo, es que a lo mejor no hay algo único. Y un buen resultado para mí, de entrada, me hace pensar en qué es lo que tengo que trabajar o completar para la propuesta que quiero hacer. Entonces, recordemos, el de un resumen es alguien que ya conoce el tema. Entonces, no explicar desde cero. Segundo, es cosa muy práctica, les pido disculpas si esto resulta ser hasta un poco simplista, no es mi intención ofender a nadie, pero los lectores de resúmenes normalmente tienen poco tiempo para juzgar acerca del trabajo de cada uno. Entonces, no puedo esperar que el lector va a sacar inferencias a partir de lo que le estoy diciendo para suponer lo que voy a decir. Le tengo claramente qué es lo que quiero hacer y se lo tengo que decir del modo más claro posible. Recuerden, la persona que me lee solo puede juzgar el valor de mi trabajo con lo que le estoy diciendo. En casi todas las publicaciones académicas, así como en las reuniones científicas, los resúmenes se presentan sin los datos del autor. Entonces, no puedo asumir que él sabe que yo he hecho otras cosas, que él sabe que estoy en una universidad muy prestigiosa, que tiene un gran campo de trabajo en ese tema en particular. Él no sabe nada de eso, solo tiene 800 palabras que yo le mande para juzgar si merece la pena que ese trabajo sea escogido para ser presentado. Entonces, recordar siempre eso. El objetivo de un resumen es convencer a un lector enterado y crítico de lo que yo quiero presentar vale la pena de ser admitido. Para resúmenes o abstractos en los campos de ciencias sociales y de humanidades, hay algunos aspectos que hay que incluir en la medida de lo posible. A menos que haya instrucciones específicas, que a veces las hay en algún tipo de reuniones o de publicaciones, que son muy particulares que deben tener las propuestas, siempre conviene recordar, primero, a grandes rasgos, por qué uno está haciendo esa propuesta, por qué ha decidido trabajar en algún tema. Ojo, no se trata de las motivaciones subjetivas, es decir, yo hice mi doctorado acerca de este tema y por lo tanto tiene que ser interesante para los demás. No es así, aunque un poco feo, se trata más bien de las razones que hacen importante emprender ese camino de investigación. A eso es a lo que llame razones objetivas, más que subjetivas. Ya sabemos que todos nos movemos al final por razones subjetivas, eso es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos, pero eso no interesa para efectos de juzgar la contribución de un trabajo en particular. Segundo es aclarar siempre de qué se trata, o sea, cuál es el asunto, de voy a hablar concretamente. Y mientras más específico la descripción del tema de investigación, mucho mejor. Si voy a hablar acerca de la pobreza en México, bueno, es tan grande que no le permite al lector juzgar si allí hay o no una contribución, o sea, de entrada, si vale la pena a presentar ese trabajo. La que van a encontrar muchas veces en unas recomendaciones generales la metodología que estamos usando. Esta es la parte a lo mejor más, pero no es complicada, pero a lo mejor lo que requiere tener como más serenidad para explicarlo. La metodología incluye varios momentos, no forzosamente es que tengo que hacer un tratado de metodología cada vez que presento un abstract de 800 palabras, pero hay que explicar cómo he planteado mi aproximación al tema. Por ejemplo, es aproximación teórica, es aproximación empírica, he hecho trabajo de campo, he hecho únicamente investigación documental. Además, por ejemplo, un problema real. Si quieren ustedes, vamos a recurrir al tema de los problemas de transporte en la ciudad. La revisión sobre
qué investigaciones se han hecho, qué propuestas se han hecho, cuáles han sido las iniciativas del gobierno, etcétera, o voy a ir a la calle a preguntarle a los usuarios qué es lo que piensan. Ese planteamiento grande, general, digamos, la estrategia es lo que tengo que explicar, cuál es mi aproximación al tema que estoy investigando. En caso de que tenga trabajo de campo, que haya tratado de obtener información empírica nueva, seguramente he utilizado alguna clase de herramienta, cuestionarios, encuestas, entrevistas a profundidad, grupos focales, lo que sea que haya utilizado, tengo que describir qué tipo de herramientas utilicé que son consistentes con mi planteamiento o estrategia de investigación. Además, digamos que lo importante en la estrategia de investigación es cuál fue, cómo contestarla y las voy a utilizar para poder contestarla. Eso es lo que tengo que explicarle al lector en pocas palabras. Le tengo que explicar qué es lo que me interesa investigar, sobre el tema que quiero responder, sobre el cual quiero aportar algo, cuál fue mi estrategia para aproximarme a ese problema, para contestar mi pregunta o al problema que estoy planteando. Porque ahí es donde se encuentra el potencial de originalidad y de contribución de mi trabajo. Entonces, esta parte es muy significativa, ¿no? Esto es algo en lo que hay que poner atención. Hasta aquí, yo diría que la mayoría de los trabajos que a través de una ASAT, hasta aquí tienen bastante claro lo que hay que hacer. Luego, la gran mayoría de los trabajos, más bien de los resúmenes que se proponen, fallan en el siguiente paso, que es presentar de un modo breve y claro cuáles fueron los principales hallazgos. O sea, ya que los cuestionarios, ya que hice las entrevistas, ya que levanté mi encuesta, ¿qué pasó? Y sería que hay como un atavismo de decir, bueno, pero es que entonces ya no tiene chiste, tengo que guardar el misterio. No guarden el misterio. Hay que adelantar qué fue lo que encontré. Hice 500 entrevistas acerca del problema del transporte en la Ciudad de México y me encontré con que la mayor parte de las personas están contentas con el o Y sistema de transporte público. Y eso no me lo esperaba, o eso sí me lo esperaba. Tengo que decir que encontré. Este tema es muy importante, lo voy a estudiar con estas herramientas y verán qué interesante va a estar lo que me va a salir. No, tengo que decir qué fue lo que encontré. A mi contribución. No tener alguien se va a robar mis resultados. Eso no va a pasar. No quiero decir que sea imposible, pero estemos bajo un entendido de confianza en la integridad de los investigadores y de los lectores. Si está su curiosidad, ya estoy del otro lado, ¿no? Por eso significa que mi trabajo está haciendo una contribución. El siguiente paso es hacer adelanto o presentar las conclusiones más importantes. Hay una diferencia entre el paso anterior y este. Los hallazgos o resultados son muy fáciles de entender cuando nos referimos a investigaciones empíricas. Y mis 500 cuestionarios y mis resultados por frecuencia son para la pregunta que se refería, ¿está usted satisfecho con el sistema de transporte de la Ciudad de México? 300 personas dijeron que sí. Eso es el resultado. Ahora bien, ¿qué significa ese resultado? Al problema o al paso de la discusión de los resultados y de las conclusiones a las que puedo llegar con esos resultados. Mientras que los resultados arrojan, digamos que directamente mi investigación, mi trabajo de campo, las conclusiones y la discusión de esos resultados son mi aportación personal, cómo lo relaciono con otras investigaciones, cómo se relaciona con la teoría que sustenta mi investigación, etcétera. Estos dos son lo más importante, ahí es donde está mi apuesta, mi contribución al conocimiento. Entonces, estos dos son los pasos que no deberían faltar en un resumen. Cuando se trata de resúmenes más teóricos, puede ser un poco más difícil diferenciar entre los hallazgos y las conclusiones. Sin embargo, esto es posible. En una investigación más teórica, más documental, los hallazgos serán siempre las contribuciones de otras personas, mientras que las conclusiones serán más la aportación original, lo que yo elaboro de nuevo a partir de eso que encontré en otros autores o textos. Un resumen
se hará maña para poder dar un poco del contexto en el cual se da la contribución que yo intento presentar. La manera más sintética de decir eso es un poco usar la expresión estado del arte. Ahora, eso puede ser una cosa un poco pretenciosa y uno puede quedarse un poco paralizado frente a eso. Puede pensar que estoy escribiendo una tesis doctoral y entonces tengo que conocer todos los libros que se han publicado en el mundo acerca del tema que estoy investigando para que sea válido lo que yo quiero decir. Y no forzosamente, no hace falta tanto. Sobre todo en ciencias sociales y en humanidades, la investigación no implica forzosamente ser exhaustivo, es decir, saber todos los libros, todas las contribuciones. Simplemente algo tiene que estar bien armado, bien fundamentado, bien clarito para el lector. Y que sí muestre que no es la primera vez que me acerco en la vida a un tema, ¿no? Porque entonces sí va a ser muy difícil que pueda ser una contribución original. Hay que tener mucha claridad sobre el objeto de estudio, que es un tema demasiado difuso, demasiado amplio, puede conducir a conclusiones demasiado vagas también que no contribuyan en realidad. La singularidad del tema con mi estrategia, con mi enfoque, que ha puesto suficiente atención o que podría potencialmente dar nuevas de solución si es que se trata de problemas prácticos o nuevas alternativas de interpretación si es que se trata de una perspectiva más teórica. Y las pruebas, todo esto forma parte de esto que decimos de la estrategia de investigaciones. De alguna manera esto es también parte de la metodología. Vamos a la siguiente fase. Ya creo que hasta ahorita queda, espero que sea más claro para todos, el propósito de un académico o abstract. ¿Para qué sirve? Ya de alguna manera lo mencionamos, es un abstract o resumen, es la forma dominante hoy día en la práctica para seleccionar trabajos académicos, que puede ser desde artículos para una revista especializada, capítulos para una obra colectiva, comunicaciones a un congreso, a un seminario, etcétera. Y el objetivo o lo que hace es que brinda la oportunidad a los organizadores, pero también a quien participa, de identificar las contribuciones más importantes. Sirve para conectarse con editores, para darse a conocer y eventualmente para ser visitado, porque hay también muy comúnmente en los medios académicos que hay tanta producción, sobre todo hoy día, ¿no? que es muy fácil acceder a miles de productos académicos sobre casi cualquier tema, pues uno no baja inmediatamente o no lee completos los trabajos, sino que normalmente primero resumen, un abstract. Entonces, lo que hay más escaso de todo es el tiempo. Cuando ustedes mismos seguramente han hecho el trabajo de investigación, para ver si algo les va a servir o no, a lo mejor el título es una primera pista, pero el título no es suficiente. A veces el título es buenísimo y luego el contenido no corresponde. Entonces, ¿cómo sé que el contenido sí me va a servir? Muchas veces a través de un abstract que me dice cómo se dio el problema, qué hicieron para averiguar acerca del problema, a qué conclusiones llegaron y por qué razones. Ya me habla muchísimo de la calidad del trabajo. Entonces, de eso se trata, para eso sirve. Entonces lo componen, bueno, un poco hemos dicho algo de eso, vamos a ser un poquito reiterativos. El resumen académico o abstract dice que es el asunto a estudiar, y esta palabrita de la unidad de análisis es algo que se utiliza mucho en los cursos de metodología y demás. No es un concepto que va a servir para todas las investigaciones. Para y sin duda, para muchas investigaciones de las ciencias sociales, la unidad de análisis tiene que ver con si tratamos de un agente individual, si tratamos de una organización, si tratamos de un ramo de la economía, etcétera, etcétera. Sí es muy importante que eso sea claro cuando es pertinente a la propuesta que yo estoy haciendo.
La justificación o explicación del porqué del estudio, que puede ser desde que es muy importante para la humanidad o para la sociedad o para el país o para el sector o para etcétera, hasta también una justificación más teórica. A lo mejor dentro de mi campo de estudio, cualquiera que este sea, la economía, la sociología o la antropología, hay un tema que está siendo discutido y yo quiero participar en esa discusión, que puede ser una perspectiva teórica, que puede ser la relevancia de cierto tipo de estudios, una sobre cómo se deben investigar ciertas cosas. Bueno, esa es la clase de justificaciones o explicaciones que hay que dar en la resumen si es que yo voy a tratar esos asuntos. Es muy bueno también, desde luego, explicitar desde dónde estoy aproximándome a un problema. Es decir, hay un marco teórico, ¿no? ¿Qué teorías son las que estoy apoyando? En ocasiones hay teorías rivales en un campo de estudio, entonces no es necesario que yo agote todas las explicaciones posibles, sino que deje muy claro cuáles son los que yo voy a utilizar para mi aproximación a este problema. Ya hemos hablado un poquito de la metodología, de los hallazgos y las conclusiones. Estos elementos deberían estar. Bueno, un poco más didáctico, decidimos poner algunos ejemplos o qué cosas no debería haber en un abstract, principalmente porque nos van a quitar espacio, nos van a quitar palabras, nos van a quitar tiempo de lectura. Yo tengo un problemita aquí, pantalla que me tapa un poco, pero no pasa nada. Vamos a... Sí, creo que cerramos. Cosas que debería haber en un abstract. No se debe usar solamente para introducir el tema. Esto es muy importante. Cuando coges el abstract con la introducción a nuestro trabajo completo, lo que suele ocurrir es que nos quedamos con los antecedentes. Y entonces, claro, el primer capítulo de nuestra tesis doctoral, que tenía 50 páginas de antecedentes, no en las 800 palabras, ¿no? Entonces, hay que evitar con una introducción al tema con el abstract. El abstract debe ser una visión completa de todo el trabajo, sobre todo de los resultados y las conclusiones. No es, por lo tanto, una copia de la introducción y de los antecedentes, ni la justificación, sino es un texto muy especial que se debe redactar ex professo cuando todo el trabajo está terminado. Hay una cosa importante que a veces también ocurre cuando de una propuesta ante un comité doctoral o ante un comité de maestría para que me aprueben una investigación que voy a hacer. Eso es una cosa completamente diferente de un abstracto resumen donde quiero comunicar los resúmenes de investigación terminada a un congreso o a una publicación. Son diferentes. Puedo poner cosas que me gustaría hacer cuando lo que voy a proponer es un proyecto. A congresos y a publicaciones no se trata de algo que voy a hacer, sino algo que ya tengo de alguna manera terminado. Si no escrita la redacción, pues de principio a fin, sí tengo ya hecha la investigación, sí sé ya cuáles son los resultados, etcétera. Bueno, y si no las tengo, la respuesta, me pensarán ustedes, pero la respuesta es si no los tienen, entonces no tienen nada que comunicar todavía. No resumen de algo que no ha hecho. Lo puede proponer a otro tipo de instancias para que le apoyen o le aprueben su investigación. Pero en un caso, lo que se puede comunicar en todo caso son resultados parciales. Eso sí, ya hay cosas que comunicar. El tiene más importante los hallazgos y las conclusiones. Algo que decidimos añadir para el concreto del Congreso de Investigación del tercer sector en México son lo que sigue muy concretamente, porque pues dentro de la organización de este Congreso es como tenemos este taller. En el Congreso, hace algunas ediciones, se decidió diferenciar en dos categorías. Una, la propiamente de investigación académica, que sí la llamamos, y otra que llamamos investigación en acción. Digamos que la investigación
investigación académica está más orientada a la generación de teoría, está típicamente hecha desde centros académicos como universidades, centros de investigación, etcétera. Sin embargo, la realidad del sector, yo creo que una cosa muy buena es que en muchas organizaciones civiles también hay una preocupación por sistematizar el conocimiento, sobre todo el conocimiento que deriva de la práctica, de la intervención en la sociedad, para que se convierta también en algo que a nivel cognitivo, que a nivel de conocimiento tenga también una difusión mayor. Y a esto, entonces con esas dos categorías, un modo diferente. En la investigación académica buscamos más ciertas convenciones del valor académico de una investigación. Para la categoría de investigación-acción, los lectores de esos resúmenes son conscientes de que se trata de esa categoría y más bien se pone más atención en el valor que puede tener a nivel didáctico, por ejemplo, una experiencia, un caso de una organización, una práctica en particular que esté bien comunicada, pero no se pretende que tenga todo aparato crítico, por ejemplo, de una investigación rigurosa académica que tiene otro público y otras finalidades. Entonces, ahí también, como ubicar muy bien, y las dos son categorías muy valiosas. José Ramón quiere ajustar una cosa técnica. Puede ser separado. Es que me lo aquí, claro que sí, sí. Vean, piensen ustedes, enseguida lo retomamos. Ok, en el caso del una extensión mínima de 500 y una máxima de 800 palabras. Recomendación a tomar en cuenta. El título, escoger un buen título es una cosa importante. Mientras más específico, mientras más describe los resultados, es mejor el título. Es consistente con lo que hemos venido diciendo. Hay que poner los datos del autor de un modo completo, de manera separada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que ustedes pueden consultar en las bases o en la convocatoria al Congreso, como mismo va a quedar en la presentación. La otra cosa importante a este asunto que decíamos, en qué categoría uno se va a anotar, digamos la categoría de investigación académica, que están más enfocados a la teoría y tendrían que cumplir con algunos requisitos convencionales acerca de las comunicaciones estrictamente académicas. En cambio, los resúmenes de investigación-acción no es que sean menos valiosos, no es que puedan hacerse con menos inteligencia, no tienen que ver con eso. Es que ahí tienen un valor didáctico, normalmente esto es lo que más se destaca y por lo tanto merece la pena de ser presentados. Entonces hay que destacar eso, que se puede aprender por parte de otras audiencias diferentes, de a lo mejor de aquellas que estuvieron directamente involucradas con el caso o con la práctica, que vale la pena que eso se comunique. Quiero presentarles algunos ejemplos. No sé por qué tengo este brinco, me piensan ustedes. Sí, no, con este. La fecha límite para presentar actas al Congreso es el 14 de junio, ahí tienen la dirección. Bueno, lo siguiente que les quiero presentar, para que ustedes tengan como vistas las reglas del juego, es algunos ejemplos de formatos de evaluación o de rúbricas de evaluación, para que vean en qué aspectos se puede estar fijando el lector de su abstract. Este es un ejemplo tomado de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector, que usó en ediciones pasadas, hace un par de años. Fíjense cuáles son los criterios que pide. Se define con claridad el objetivo del trabajo. Observar que se trata del objetivo del trabajo, no solamente el tema. La discusión es relevante para la línea temática planteada. Esto es concretamente por
la convocatoria de la conferencia regional de ISTR, son las siglas de la Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector, es unas líneas de temas y uno cuando presenta su resumen tiene que proponer a qué tema se está apuntando. Entonces, esto es otra cosa importante a tomar en cuenta cuando uno ve la convocatoria, si hay una línea o un bloque o un tema o una unidad, un módulo, según como cada congreso, cada comunicación se organice, y darle una pista muy clara al lector de que uno está pensando en ese grupo de trabajos. Tiene que preguntar si ofrece un planteamiento teórico metodológico que sea adecuado a la problemática. Esa es otra manera de preguntar si la metodología es consistente con el tema. Pregunta si se trata de una propuesta original y bien sustentada, o si está repitiendo una cosa que ya está muy vista, por ejemplo, ¿no? Eso, si uno repite una cosa que está muy vista, pues se vuelve menos interesante para esa audiencia. Contribuye al conocimiento de esa área y finalmente, si contribuye al alcance de los objetivos de la conferencia. Esto no es que se presente en todos los congresos o en todas las publicaciones. Este en particular sí mucho, pero le da una importancia también a ese aspecto, que contribuye a alcanzar los objetivos generales de la conferencia. Y vean cómo el porcentaje que por sí mismo tiene más importancia, más peso, es el criterio 5, que haya una contribución al conocimiento en esa área temática. Eso es lo que más va a pesar individualmente. Vean que hay esta conferencia en particular, de esa manera, de más peso a algunos indicadores y entonces se puede calificar del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, definió con claridad el objetivo del trabajo realizado, pues más o menos claro, pues le doy 3. Mucho le doy 5. No, pero no entendí de qué era lo que quería hacer, le doy 1. Entonces, ahí hay una combinación, hay una formulita aritmética que le da un porcentaje y al final queda una calificación parece a las calificaciones más altas son las que finalmente son seleccionadas para la conferencia. Otro ejemplo. Esta, por ejemplo, es para el proceso de publicación de working papers o documentos de trabajo de la Conferencia Internacional de ISTR. Aquellos que se piden, por ejemplo, es que hasta para mí está pequeña la letra, ustedes dispensen, pero ahí voy. El documento está bien organizado, sí o no. Está bien escrito, digamos, la organización del trabajo está adecuada, sí o no. Concretamente, como estos son working papers y no hay un trabajo de editor que haga corrección de estilo, por eso se pregunta específicamente acerca de este criterio. Aquí el aparato crítico, esto que se refiere con el referencing and citations, son aceptables, es decir, a lo mejor no tiene el último nivel de exigencia de un aparato crítico, pero están en un nivel aceptable, sí o no. Y si está completo, ¿no? Porque a veces es una cosa común, no es ningún pecado, es una cosa que ya se sabe que así es. Las comunicaciones a congresos suelen ser el paso anterior a un documento más acabado, más completo, que puede ser desde un capítulo del libro, un capítulo de una tesis o una tesis completa o un artículo para una revista científica. Entonces, eso ya se sabe cuando se trata de comunicaciones a congresos, pero a pesar de eso, de que a lo mejor no está con todo el aparato crítico completo, se da una idea completa y se entiende de qué se trata. Eso es lo que se está preguntando, si no, etcétera. Este es otro ejemplo. Entonces, un poco más claro, más bien, es para la presente conferencia regional de América Latina y el Caribe, este formato que es más simple, ya no hace esta combinación de porcentajes, y ven, dice relevancia y pertinencia del trabajo, originalidad del trabajo. Hay un criterio que también es muy común en los trabajos de tipo académico: si hay referencias bien hechas y hay una discusión sobre esas referencias de literatura o de las publicaciones científicas existentes sobre ese tema. Si yo estoy muy preocupado por, otra vez, ¿no?, el problema de la pobreza en México, y escribo un ensayo sobre eso, pero no
con conocimiento sobre otras investigaciones que ya se han hecho sobre el particular, entonces esto se va a reflejar en mi resumen y el lector se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces eso es malo, ¿no? Debo reflejar que conozco otras investigaciones que hay sobre el tema. Si hay análisis de los datos y resultados, y finalmente si hay una contribución original específica al conocimiento por parte del autor. Entonces ven que también tenemos lo mismo. Se considera que del 1 al 5 una calificación sería desde muy insuficiente hasta sobresaliente, y así sale también una calificación. Otro ejemplo, este es el formato de evaluación de la Conferencia Internacional, la Conferencia Mundial sobre el Tercer Sector. Que los conceptos son, primero, el asunto. Está relacionado el asunto o el tema con los temas de la conferencia, y también hay una escala de 1 a 5, un poco con la misma lógica de calificar. En el caso particular de este congreso o conferencia internacional, se pregunta si este tema es relevante para una audiencia internacional. Lo que lo va a hacer relevante para una audiencia internacional, pues muchas cosas. Si una investigación de un problema muy local, ¿no? El problema del drenaje en el municipio de San Felipe Torres Mochas. Bueno, eso podría ser relevante para una audiencia internacional. Si la solución o si el caso está hablando a nivel de conocimiento, cosas que podrían ser utilizables por otras personas, debido al planteamiento que se hizo del problema. Si no tiene eso, entonces, aunque eso significa que el trabajo no sea importante o no esté bien hecho, pues no ser interesante para otras personas porque no van a encontrar en aquello una utilidad. Y entonces, aquí no se cumpliría con este criterio. En términos de investigación, o sea, primero tenemos el tema, luego está el tema de investigación. Es definido como investigación, es decir, la metodología tiene que ver con ese asunto, pero también como propósito, como tema de investigación, está bien articulado, está inteligentemente planteado, etcétera. Las vías que se utilizan son relevantes, se utilizan sistemáticamente, es explícito lo que se está usando, hay discusión con esa teoría o con teorías competidoras, etcétera, y finalmente el rubro de metodología, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí al final metodología de investigación articulada claramente, o sea, se entiende lo que hizo, se entiende cuál es su planteamiento metodológico del problema. Y la última pregunta, los hallazgos principales, tanto teóricos o empíricos, ¿están bien resumidos? O sea, ¿sí se presenta bien qué fue lo que encontró? ¿Sí o no? Y estas son las preguntas más importantes para seleccionar el trabajo. Al final, quise poner algunos ejemplos. Estos ejemplos, debo decir que no son forzosamente ideales. De hecho, escogí algunos, o salieron algunos ayer que estuve buscando algunos ejemplos para ustedes. Hay cosas que están bien hechas, no todos son completos. En este caso en particular, eliminé algunas partes que no contribuían mucho, como la bibliografía al final, pues eso lo quité, no tenía mucho sentido. Pero, por ejemplo, este resumen presentado a la conferencia internacional de hace 4 años de IST es un buen resumen. Observen, el estudio explora las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que reciben dinero están desarrollando un campo teórico, bueno, etcétera. Pueden ver allí con más detalle todo ese en 272 palabras. Es decir, bastante bien se trata, o sea, cuál es la pregunta, cuál es la estrategia que siguieron para responder esa pregunta, cuáles son las implicaciones que tiene actualmente. Entonces, este es, creo, un ejemplo que se puede echar un ojo. Incluso al final, vean ustedes hacia la parte final de la imagen, aquí del párrafo, dice, on the other hand, verificables en sus programas, etcétera, y lo que la frase research, o sea, más adelante en investigación van a ver el asunto de clarificar la teoría sobre
entrepreneurship, ¿no? Este tema del empresariado social o de la empresa social, como en comunidades rurales. Entonces, este abstract tiene la ventaja de que presenta muy claramente cuál es el asunto, cuál es la problemática que atiende, qué hicieron para aproximarse a esa problemática y qué es lo que han encontrado así en general y qué, ¿no? En muy pocas palabras, eso está bien. Afortunadamente, el siguiente que me salió y que no es un buen ejemplo, este es un mal abstract, es un abstract en español, pero eso no tiene nada que ver, también puede haber sido muy bueno en español o muy malo en inglés, eso no tiene nada que ver, pero no es un abstract porque, fíjate, dice objetivos de la investigación, o sea, el título ya está puesto, analizar y extraer aprendizajes en torno a la participación ciudadana y de la relación entre organizaciones de la sociedad civil, objetivo así muy general, está difícil de que quede muy claro cómo se va a obtener. Dice, a partir de la experiencia del taller de acción comunitaria TAC Cordillera. Entonces, hay una concreta este taller de acción comunitaria y a partir de ahí vamos a sacar aprendizajes en torno a la participación ciudadana. Pues, y después, un poco más, se atiende las partes que debe tener, pero no las contesta muy bien. Fíjense, por ejemplo, en la parte que dice fuentes utilizadas, y artículos. ¿Cuáles? Orales, entrevistas a actores relevantes. Entrevistas, ¿cuáles actores relevantes? Observación participante. Entonces, estos enunciados muy generales solo dan una idea muy aproximada de lo que cualquier investigación con trabajo de campo tendría que hacer. O sea, cualquier investigación en ciencias sociales que está planteada con una aproximación empírica tendría que hacer estas tres cosas. Lo interesante es cuáles fuentes. Las investigaciones anteriores que le dan soporte. Entonces, está como que copió el esquema, pero luego no lo cumplió bien. A lo mejor a otro porque esa letra estaba muy chiquita. Ejemplo, lo que está bien, completo. Son 149 palabras. Aquí se le pasa mano de sintético. O sea, con 50 palabras no es que sea imposible, pero sí es difícil dar una idea completa. Si les parece bien, vamos a hacer una lectura rápidamente. Si este informe expresa una lectura de la experiencia de investigación, aquí es donde yo tengo un problema. Perdón, es que no puedo. No sé. Perdonen, este informe expresa una lectura de la experiencia de investigación llevada a cabo por la Asociación Regional de Desarrollo Empresario dedicada a la promoción del espacio local en el conurbano bonaerense. Entonces, aquí, de una práctica en particular, de una experiencia en particular. Luego, el estudio en qué se ha denominado diseño la provincia de Buenos Aires, etapa 2. Aquí ya hay una referencia documental muy clara, que dice condiciones de sustentabilidad, calidad de vida. Entonces ahí queda claro cuáles son las referencias metodológicas para eso. Y dice, abarcó la realización de 640 encuestas aplicadas en 280 horas en tal lugar, etcétera. Entonces aquí ya está metodológicamente al menos la pista. Se trata de una investigación de una práctica en particular que ocurrió a una encuesta que se aplicó de tal manera en hogares, etcétera. Un poquito más, ¿no? En este asunto de... Bueno, allí explica bien su asunto, da unas buenas pistas metodológicas, pero luego dice, los relevamientos del empleo del tiempo valorizan la contribución del trabajo no remunerado aportado en el tercer sector, por el tercer sector a la economía. O sea, sí hay una pista de resultados, pero apenas insinuado, queda muy por encimita, con lo cual sospechar que seguramente hay más cosas interesantes que resultaron allí, medio funciona en el sentido de despertar la curiosidad, pero es incompleto. Este otro, por ejemplo, también explica cuál es su objetivo, no nos queda muy claro ni toda la metodología ni todos los resultados, ¿no? Fíjense, dice,
El título es Acciones de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas por la Administración Pública Federal durante el periodo 2006-2007. Está el título, a qué se refiere, en qué periodo de tiempo, cuáles son los actores, etcétera. Se tiene por objetivo identificar y documentar características de los apoyos y estímulos otorgados a las distintas entidades de la Administración Pública Federal. Viene un poco, tomando en consideración los siguientes aspectos, vienen sus criterios, o sea, el planteamiento de qué es lo que quieren hacer, diríamos, el objetivo o el objeto de la investigación, el objetivo casi, ¿no? Pero el objeto de la investigación está bien descrito, pero nos da un poco ayudas de cómo lo hicieron y sobre todo, qué fue lo que encontraron. Es un ejemplo que yo tengo un poco de conflicto con presentarlo, pero el único que encontré muy a mano ayer, que es más o menos completo, ¿no? Se propuso conocer en qué situación se encuentra la transparencia y buenas prácticas de rendición de cuentas en organizaciones civiles mexicanas. Ese es el asunto. Luego, ¿qué hacen en lugares, ¿no? Monterrey, Puebla, Guadalajara? ¿Cuáles son los ingredientes de esta investigación? Y luego, el estudio se basa en una encuesta contestada por 317 organizaciones en 5 entidades de la República, etcétera, etcétera. Entonces, nos da la pista metodológica. Hacia el final dice, un segundo aspecto fuerte se refiere a promover la participación de voluntarios. Esto mirando al flanco, ya un poco dando pista de cuáles fueron los resultados de esas encuestas. Y si vamos un poquito más adelante, ya al final del resumen, destacamos que el resultado global más bajo para un principio se encuentra en el funcionamiento y regulación del órgano del gobierno. Hay un resultado muy concreto, muy empírico de esa encuesta, que es los más débiles tienen que ver con el funcionamiento del órgano de gobierno. Entonces ya uno puede decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ya sé qué es lo que encontraron. Es posible hacer comparaciones. Bueno, entonces, y abajo vendrían unas referencias. Uno puede no estar de acuerdo con lo que dice que encontró ese señor, pero para una discusión, sobre todo cuando se trata de una comunicación a una reunión académica. Ahí puede incluso decir, bueno, yo voy a oír cuáles fueron todos los resultados y a plantearles mis objeciones, mis diferencias, y aquí, fíjense, este resumen tiene 630 palabras. Entonces, normalmente con este margen que estamos dando dentro del Congreso Nacional, pues es un espacio suficiente para poder explicar todo lo que se necesita más o menos claramente. Yo aquí le pararía porque ya se nos acabó la guía de lo que quería decir sustancialmente a modo de resumen, ¿no? Ideas claras finales. Primero, recordar, el abstract o resumen académico es para seleccionar las contribuciones en originalidad, en rigor, en temática, sea para una publicación o para una reunión académica, como puede ser un congreso. Es importante recordar que el lector de un abstract es un público educado, que conoce bien el tema, que tiene que hablar sobre la conclusión únicamente con lo que yo puse allí. No puede adivinar, no debe tratar de adivinar. De hecho, si acaso por alguna razón me reconociera a mí procedimiento, tendría que rechazar, participar y pasárselo a alguien más. Entonces, yo recordaré eso, que el lector que va a juzgar de mi abstract solo tiene la información que yo le ponga, no tiene más. Debe, idealmente, pues los pasos, pero lo más importante de todo es tener mucha claridad sobre cuál es el objeto de la investigación, para acercarse al problema, los elementos que utilicé, si documentales, si empíricos, si con trabajo de campo, etcétera, cuáles fueron los resultados que y cuáles son las conclusiones o cuál es la discusión o la valoración que yo mismo como autor hago de el trabajo y en qué consiste la contribución. Lo más importante de todo es la claridad en cuanto a explicar qué fue lo que hice, que eso es la metodología, y la claridad para explicar cuáles son los hallazgos que conseguí. Eso es lo más importante porque eso es donde está mi contribución. Yo creo que los otros aspectos, como tener una bibliografía, etcétera, en los resúmenes no es tan importante, salvo
que se trate de una discusión teórica muy académica, en donde hay una discusión teórica también, entonces sí, es muy importante ese tema de las referencias bibliográficas o del aparato crítico. Pues que eso resume lo más que me importa comunicar, compartirles, y ahora pues quedo aquí de José Ramón. Si hay preguntas o algo que podamos. Pues ahora agradecemos a todos que hayan puesto atención a la presentación del doctor Alberto Hernández. Les invitamos a que planteen sus preguntas por el chat, por favor. Pueden llegar directamente al host y veremos si se las podremos plantear. Reiteramos que pueden encontrar el chat en la parte superior de la pantalla. La parte un verde que parece primero la otra verde, después se ve en azul. Darle en chat y enviar sus preguntas. Nos pide la participante Lorena es por favor que profundice sobre los pósters y el objeto de los mismos y para ese fin. Bueno, concretamente en el caso del Congreso aquí en México, una categoría que hemos estado tratando de impulsar en los últimos años es la presentación como pósters. Los pósters, el propósito de dar cabida a trabajos que posiblemente no están como pueden ser investigaciones en curso, tesis de maestría que se están elaborando o cualquier otro tipo de trabajo de ese tipo. Entonces se da la oportunidad de presentar de manera esquemática, visual, básicamente son trabajos de tipo visual, donde se explica qué es lo que yo quiero hacer y que permiten la oportunidad de un diálogo más personal, más de uno a uno con la gente que asiste al Congreso. No son trabajos de segunda categoría, hay investigaciones valiosísimas que se pueden presentar como pósters. Sí implican un reto porque hay que saber comunicar visualmente. De pósters, en el programa del Congreso de este año está previsto tener tiempos específicos para que todos los asistentes puedan participar en las sesiones de pósters discutiendo con los autores, y es una gran, yo creo que experiencia muy valiosa, porque al presentar de un modo gráfico en un solo producto, en una sola impresión, toda la idea de una investigación, se hace un esfuerzo de síntesis muy valioso también a nivel individual. Ahora bien, el póster tradicional es literalmente eso, un cartel, pero también se está utilizando ahora la posibilidad de utilizar tarjetas, que pueden ser tarjetas tamaño carta, que todas juntas ya pegadas sobre el espacio físico, sobre la pizarra que se le da a cada uno, también dan mucha flexibilidad y mucho juego. Hay que se puede hacer propuesta directamente a la categoría de póster. Es más fácil acomodar trabajos allí porque no tenemos la limitación del tiempo. Un comentario de Rejane, perdón si no lo pronuncio bien, no conocía ese nombre, que dice si se puede mandar la presentación de PowerPoint, y ya me dijo José Ramón que sí, va a estar accesible en el sitio de CEMEFI, donde creo que también toda esta, bueno, que mejor editada que lo que nos salió, va a estar esta presentación accesible para quien la quiera consultar. Ahorita una pregunta de Beirut Zúñiga, que nos pregunta para el caso de investigaciones y acciones. Ella comenta que trabaja en una institución de fortalecimiento de un programa federal voluntariamente. ¿Qué tan importante es tener un marco teórico del tema? Se nos complica un poco esa etapa, ya que no están en la academia, sino están en el campo de la investigación y acción. Muchísimo que haga esa pregunta, porque justamente eso es lo que queremos decir. En la categoría de investigación y acción no es necesario ser exhaustivo con el marco teórico.
es una de las diferencias de las dos categorías. Insisto, eso no significa que sea una investigación menos importante. Ojalá tuviéramos muchísima investigación-acción, porque eso se convierte en un insumo para otros investigadores, pero también para otros practicantes. A mí la palabra practicante no me gusta mucho, pero en fin, es como una manera de traducir directamente lo de practitioner del inglés. Entonces, mi recomendación sería, es su propuesta a la categoría de investigación-acción y más bien preocúpese de comunicar muy bien los resultados con las experiencias valiosas que les gustaría compartir, porque eso es lo que determina que pueda ser interesante para otros escuchas, aparte de los propios involucrados en aquella experiencia. Clara Soto Medina comenta que la ponencia le pareció muy clara, pero nos pregunta qué es el estado del arte. Es una expresión que se utiliza mucho en academia y es una traducción directa de una expresión en inglés que es un poco sangrona, que es the state of the art, que se refiere a cuál bibliografía que existe publicada sobre un tema particular de un modo más o menos exhaustivo. Eso da lugar a cierto tipo de publicaciones que son eso, son revisiones de quién ha publicado sobre un tema y normalmente, sobre todo en el campo, insisto, en el campo de ciencias sociales y humanidades, es un poquito diferente en el campo de las ciencias naturales, mucho distinto, pero puede usted tener un problema. Por ejemplo, digamos, desarrollo, ¿no? Teorías del desarrollo. Pues hay diferentes opciones para la teoría del desarrollo, no todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, habrá quien tenga una inspiración más marxista, quien tenga una inspiración más liberal, quien tenga una inspiración más monetarista, etcétera. Entonces, alguien que quiera hacer un estado del arte sobre el tema de desarrollo tendría que recoger todas las principales teorías de cada una de estas diferentes escuelas o corrientes y decir, estos opinan esto, los demás allá opinan esto otro, los monetaristas opinan lo de acá, la escuela de la CEPAL opina otra cosa, y después de que expone todos dice, ahora sí, ya tenemos una visión completa de todo lo que hay acerca de este tema. Es una cosa complicada de hacer, muy laboriosa, muy académica y indispensable para hacer contribuciones en un campo. No es indispensable. Más indispensable para hacer una tesis doctoral, pero aquí no se trata de eso. Se trata de hacer comunicaciones sobre aspectos muy puntuales que sí representan un mejor conocimiento en un campo particular. Y sobre todo, no espera eso de participaciones en el campo o en la categoría de investigación-acción. De momento son las preguntas que tenemos. Estamos aquí pendiente de alguna más. Digo, pantalla que el 14 de junio es la fecha límite para la recepción de abstracts de investigación para participar en el Congreso de Investigación que realizaremos los días 9 y 10 de septiembre en Querétaro, comercial con el apoyo de la Universidad del Valle de México y en su campus Querétaro. Cabe que si se puede ampliar la invitación para instituciones o fundaciones para presentar sus trabajos, por ejemplo, la que se tiene convenio con el Servicio Social, siempre y cuando cumpla con las características de una investigación-acción, o perdón, de una investigación de corte académico o de investigación-acción que se plantean en la convocatoria del Congreso, sí no debe haber mayor problema. Visita www.cmf.org/congreso. Ahí viene la convocatoria y la pueden leer y viene bastante detallado. Si no hay más preguntas, yo quisiera hacer un comentario más sobre... Hay una pregunta comentario de Heidi primero. Dice que pregunta que se puede tratar de hacer un tema con implicaciones internacionales que afecten a México. Sí, claro que sí, claro que eso es muy bienvenido, nada más hay que cuidar que el asunto principal del Congreso es sociedad civil.
el sector, y hay también un tema declarado para guiar la discusión en este año como todos los años. Entonces sí, la respuesta es sí. Hay una serie de temas que pues tradicionalmente han formado parte del programa, que puede ser desde los temas de participación ciudadana, democracia, responsabilidad social, etcétera. Pueden consultar en la convocatoria, están expresados en la forma de esos bloques o líneas temáticas. Y ya que hace esa pregunta, voy a aprovechar para anunciar también o para recordarles que está abierta la convocatoria para presentar trabajos a la Conferencia Internacional de ISTR, de la Sociedad Internacional para Investigación de Tercer Sector, que tendrá lugar en el 2014 en Alemania. Y en esa conferencia en particular se da mucha importancia al tema de los estudios comparativos y por lo tanto que tienen esa perspectiva internacional. Desafortunadamente ya a estas alturas la convocatoria para la Conferencia Regional de América Latina ya concluyó, los trabajos presentados y aceptados ya han sido definidos, ya los autores tienen sus comunicaciones, pero también esa conferencia regional yo creo que es interesante. Las otras donde tradicionalmente hay pues mucho interés en estos temas y con una perspectiva latinoamericana es el Congreso de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que también tiene lugar dentro de, me parece, unas semanas y también ya está cerrado ese, pero pues son reuniones que se realizan periódicamente. Tenemos una pregunta de Oliver Romo Miranda, nos pregunta si el año 2003 o pueden ser anteriores aunque no hayan sido publicadas. No las ha comunicado antes al Congreso, no hay ningún problema. Tener en cuenta que pues normalmente un trabajo que ya se va haciendo bien pues puede perder interés, pero eso depende mucho del planteamiento. La investigación empírica puede seguir siendo interesante con el paso del tiempo, depende cuál sea el tema que se haya planteado y cuál haya sido la estrategia, ¿no? Entonces, solo con la fecha diría eso no es un obstáculo. Lo único que sí, si lo comunicó antes a este mismo Congreso, pues no tiene mucho sentido. ¿Dónde podemos obtener más información respecto a estas últimas convocatorias que se mencionan? Algunos circuitos en donde esos eventos se van comunicando periódicamente. Además del portal de CEMEFI, que desde luego le recomiendo porque hay noticias de toda clase, le recomiendo el portal de la Sociedad Internacional de Tercer Sector, donde hay no solamente las noticias sobre las actividades de la propia sociedad, que está dividida en regiones, sino sobre todo el sector a nivel mundial. Entonces, allí hay cosas interesantes. La página es www.istr, repito, I de Ignacio, S de Samuel, T de Toño, R de Raúl, istr.org. Es un portal que también pueden encontrar cosas interesantes y bueno, de eso en particular allí, pero se ponen noticias de muchas otras cosas. También el portal de LASA, no estoy seguro ahora del sitio de elección electrónica, pero si usted pone en algún buscador la Asociación de Estudios Latinoamericanos, también va a encontrarse ahí el portal y hay muchas noticias sobre congresos de sociología, antropología, estudios internacionales alrededor de América Latina que puede encontrar ahí también información. Son las preguntas que tenemos planteadas. Además, llega muy bien porque se nos acabó el tiempo. Estaba previsto que la sesión durase hasta la 1, es un poquito hacia la 1, entonces pues muchas gracias. Ojalá que nos puedan más adelante enviar algún tipo de comentario sobre otros aspectos que convendría incluir en alguna versión de esta misma experiencia, si todo sale bien, u otros temas o cosas que no hayan quedado claras para mejorarlo en el futuro. Ojalá que se animen a enviar sus propuestas al Congreso y que ojalá que sean aceptadas para que los podamos saludar personalmente en Querétaro en el Congreso de este año. Pues muchas gracias, muy apreciado su participación y su paciencia y pues hasta la próxima, nos vemos en Querétaro. Agradecemos profundamente al doctor Alberto Hernández Vaqueiro que nos haya compartido su experiencia. Estaremos entonces muy pendientes. No aclarar nada más que
respecto a las ponencias, a las investigaciones que se presenten como abstracts para el Congreso, deben continuar siendo vigentes estas investigaciones, o sea que la información sea vigente, y esa es la única decisión. Entonces, reitero el agradecimiento a ustedes que nos hizo el favor de acompañarnos, invitarlos a presentar un abstract o difundir la información que hoy recibieron para que otras personas puedan participar. Mucho por acompañarnos. Dar las gracias al doctor Alberto Hernández Vaquero por estas directrices para mejorar sus presentaciones. También agradece los miembros de nuestro del comité convocante del 13º Congreso de Investigación, entre otros la doctora Luna Cortés, también de que aquí esté Elizabeth Mani Martínez, y otras tantas personas que forman parte de este comité. Esperamos poderlos saludar directamente en Querétaro y para que crezca cada vez más la investigación sobre el sector. Todos los que estuvieron ayer.